El Cártel de Sinaloa, un nombre sinónimo de poder, brutalidad y un flujo aparentemente interminable de narcóticos, ha mantenido durante mucho tiempo un control notorio sobre el inframundo de México. Nacida en las escarpadas montañas y los fértiles valles de Sinaloa, esta empresa criminal se convirtió en una potencia mundial. Su influencia se extiende por todos los continentes. Sus tentáculos llegan hasta la misma estructura de la sociedad. Durante décadas, el cártel operó bajo una paz frágil, un entendimiento compartido entre sus líderes que mantenía una apariencia de orden. Al mando de este cártel se encontraban dos poderosas figuras: Joaquín El Chapo Guzmán, una figura legendaria conocida por su crueldad y astucia, e Ismael El Mayo Zambada, una figura sombría cuyo bajo perfil ocultaba su brillantez estratégica. Juntos, construyeron un imperio, su alianza forjada en sangre y ambición mutua. Sin embargo, incluso las alianzas más fuertes pueden derrumbarse. Las semillas de la discordia se sembraron en los propios cimientos del cártel, esperando el momento adecuado para estallar en un conflicto abierto. El arresto y posterior extradición de El Chapo a los Estados Unidos en 2017 creó un vacío de poder dentro del cártel. Los hijos de El Chapo, conocidos colectivamente como los Chapitos, estaban ansiosos por reclamar su derecho de nacimiento, por heredar el manto de su padre. Pero El Mayo, con sus décadas de experiencia y conexiones profundamente arraigadas, tenía otros planes. El escenario estaba listo para un conflicto que destrozaría al cártel, sumiendo a Sinaloa y más allá en un torbellino de violencia. La lucha por el control del cártel de Sinaloa no comenzó con un rugido, sino con susurros. Comenzó con cambios sutiles en las alianzas, con traiciones silenciosas y desapariciones que pasaron desapercibidas para el mundo exterior. Esta era una guerra en la sombra, librada en los oscuros salones de clubes nocturnos y en los desolados tramos de las carreteras del desierto. Los Chapitos, ansiosos por demostrar su valía, adoptaron un enfoque más descarado y de confrontación. Recurrieron rápidamente a la violencia. Su crueldad era un eco sangriento del legado de su padre. El Mayo, por el contrario, prefería operar desde las sombras. Su poder residía en sus conexiones, su capacidad para forjar alianzas y manipular los acontecimientos en su beneficio. Entendía que la guerra abierta solo debilitaría al cártel, atrayendo la atención no deseada del gobierno mexicano y sus aliados en los Estados Unidos. Sin embargo, bajo el barniz de calma, ambos bandos se preparaban activamente para el inevitable conflicto. Consolidaron sus fuerzas, forjando alianzas con grupos más pequeños y almacenando armas. La tensión era palpable, una olla a fuego lento que amenazaba con hervir. Sinaloa, una tierra antes conocida por su belleza natural, se convirtió en un campo de batalla. Los agricultores realizaban su trabajo con la certeza de que los disparos podían estallar en cualquier momento. Las madres susurraban oraciones por la seguridad de sus hijos, con la voz cargada de miedo. Los susurros de la guerra eran cada vez más fuertes, amenazando con consumirlo todo a su paso. La frágil paz que había mantenido unido al cártel de Sinaloa se rompió finalmente en 2019, en un dramático acontecimiento que puso de manifiesto la profunda división existente entre los Chapitos y El Mayo. En lo que se conoció como el Culiacanazo, las fuerzas de seguridad mexicanas, actuando en respuesta a una solicitud de extradición de Estados Unidos, intentaron detener a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo y una figura clave en la facción de los Chapitos. La respuesta del cártel fue rápida y brutal. Hombres armados del cártel, leales a los Chapitos, tomaron las calles de Culiacán, entablando feroces tiroteos con las fuerzas de seguridad. Tomaron el control de puntos estratégicos por toda la ciudad, manteniendo a Culiacán como rehén. La violencia alcanzó un punto álgido, con civiles inocentes atrapados en el fuego cruzado. Ante la perspectiva de un baño de sangre, el gobierno mexicano, en una decisión controvertida, ordenó la liberación de Ovidio Guzmán. El Culiacanazo causó conmoción en México y fuera de sus fronteras. Fue una clara demostración del poder del cártel, de su capacidad para desafiar la autoridad del Estado. Y lo que es más importante, marcó un punto de inflexión en la lucha interna por el poder. Los sucesos de Culiacán fueron considerados por muchos como una traición, una señal de que El Mayo
había orquestado la detención de Ovidio en un intento de consolidar su propio poder. Los guantes se habían quitado, y la guerra abierta entre las dos facciones parecía inevitable. Sección 4. Los ejércitos de Sinaloa. Comparando las fuerzas en juego. El cártel de Sinaloa, incluso en su estado fracturado, sigue siendo una fuerza formidable. Tanto los Chapitos como el Mayo comandan ejércitos de sicarios leales, asesinos entrenados equipados con un arsenal de armas que van desde rifles de asalto hasta lanzagranadas. Tienen acceso a sofisticadas redes de comunicación, a funcionarios corruptos y a vastos recursos financieros. Sin embargo, existen diferencias clave en sus puntos fuertes y estrategias. Se cree que los Chapitos, liderados por Iván Archibaldo Guzmán Salazar, controlan las operaciones de narcotráfico del cártel en la región del Triángulo Dorado, una zona montañosa donde convergen los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Esta región es una importante productora de opio y marihuana, lo que proporciona a los Chapitos una importante fuente de ingresos. También han forjado alianzas con grupos más pequeños y despiadados, como los Salazar, conocidos por su extrema violencia. El Mayo, por su parte, mantiene el control de los bastiones tradicionales del cártel en la costa del Pacífico, incluida la estratégica ciudad portuaria de Mazatlán. Es conocido por su perspicacia estratégica y su capacidad para mantener un perfil bajo, evitando el tipo de atención que atraen los Chapitos. El poder de El Mayo reside en sus conexiones, su red de funcionarios corruptos y socios comerciales que facilitan las operaciones del cártel. También se cree que cuenta con la lealtad de la vieja guardia del cártel, operativos veteranos que recuerdan una época anterior al ascenso de El Chapo al poder. Sección 5. El juego del gobierno. Navegando por las arenas movedizas del poder. El gobierno mexicano se encuentra en una posición precaria, entre la espada y la pared. Por un lado, se encuentra bajo una inmensa presión por parte de Estados Unidos para que tome medidas enérgicas contra el narcotráfico y extradite a líderes de alto perfil de los cárteles como El Mayo. Por otro lado, son muy conscientes del potencial de una violencia aún mayor si se les ve como si se pusieran del lado de una facción en detrimento de la otra. Hay acusaciones, susurradas en voz baja e insinuadas en informes de investigación, de que el gobierno ha favorecido en ocasiones a la facción del Mayo. Algunos creen que el Culiacanazo fue un intento deliberado de debilitar a los Chapitos y consolidar el control del Mayo sobre el cártel. La lógica que subyace a esta estrategia, por muy errónea que sea, es que un cártel debilitado y dividido es más fácil de controlar que uno unificado liderado por la despiadada ambición de los Chapitos. La realidad, sin embargo, es mucho más compleja. El propio gobierno mexicano está infiltrado por la influencia de los cárteles. Sus instituciones están plagadas de corrupción. Las líneas entre las fuerzas del orden y la delincuencia organizada suelen ser difusas, y algunos funcionarios actúan como ejecutores y colaboradores al mismo tiempo. En este peligroso juego, las lealtades del gobierno cambian constantemente, impulsadas por un complejo cálculo de conveniencia política, enriquecimiento personal y la omnipresente amenaza de la violencia.